Muy buen día, jóvenes y señoritas. En esta ocasión quisiera hacer este video o una serie de videos para ustedes para informarles un poquito sobre cómo trabajamos en las pastorales, ya que, como bien saben, este fin de semana tendrán la oportunidad de escoger su pastoral y al mismo tiempo servir en esa pastoral. Y es muy importante tener un conocimiento un poquito más amplio sobre qué trata cada pastoral para que ese llamado que ustedes sientan, esa vocación a servir, sea plena en nuestra parroquia. Pero antes de iniciar o empezar con las pastorales, quisiera platicar un poquito sobre la jerarquía de la Iglesia Católica, que es muy importante que la comprendamos para que sepamos cómo estamos sirviendo y de qué manera podemos trabajar mejor para servir mejor. ¿A ustedes les ha pasado, les ha sucedido que en alguna ocasión piensan o tratan de diferenciar entre un obispo, un cardenal, cuál es la diferencia entre un diácono, un sacerdote, entre un laico comprometido, entre un presbítero? Todos esos nombres y jerarquías que tenemos nos confunden a veces y vamos a empezar de esta manera para que tengamos un amplio conocimiento más sobre cómo trabajamos. De esta forma, a través de estos pequeños temas, de estas pequeñas charlas que vamos a tener, vamos a tratar de explicar lo más sencillamente posible la jerarquía de la Iglesia Católica a través de este tema. De esta forma entenderás mejor cómo está organizada y la próxima vez que veas a un miembro de la Iglesia podrás identificarlo fácilmente. Vamos a iniciar con el Papa o el Sumo Pontífice. Muchos piensan que el Papa es la cabeza de la Iglesia. Mucho ojo con eso. El Papa no es la cabeza de la Iglesia. La cabeza de la Iglesia siempre va a ser Jesucristo, siempre. El Papa es el representante de Jesucristo acá en la tierra, como comúnmente lo llamamos el vicario de Cristo. Por esa razón, el Papa es en sí el pastor de toda la Iglesia, siempre debajo de nuestro Señor Jesucristo. El Papa entonces es el obispo de Roma. Además es quien, siguiendo la sucesión del apóstol Pedro, tiene la misión de pastorear a la Iglesia Universal. Es un cardenal que por medio del cónclave, que es la reunión secreta de todos los cardenales del mundo, es elegido por medio de la oración y asistencia del Espíritu Santo, para ser quien guíe a toda la Iglesia. Podemos decir entonces que el Papa está por encima de todos los servidores de nuestra Iglesia, nuestra parroquia. Después del Papa siguen los cardenales. Los cardenales son obispos que han sido creados cardenales por medio de un Papa. Ellos son enviados a diferentes países para guiar, cuidar de la iglesia, cuidar de la parroquia, representar al Papa en diferentes parroquias o diócesis o diferentes lugares. Los cardenales forman lo que se conoce como el colegio cardenalicio, que se reúnen con el Papa para tomar decisiones pastorales, doctrinales, morales, etc. En pocas palabras podemos decir que los los cardenales son como asesores del Papa. Estos cardenales también tienen la tarea de elegir a un nuevo papa si la oficina, si la silla, si la vacante del pontífice está disponible. Solo ellos tienen la posibilidad de elegir. Cardenales están regados por todos los países, por todo el mundo, y hay muchos cardenales. Y en el momento de elegir a un papa, pues ellos se reúnen en Roma para elegir un nuevo. Después de los cardenales siguen los obispos. Son sacerdotes elegidos por el Papa siempre para ser consagrados como sucesores directos de los apóstoles. Ellos son enviados a las diferentes ciudades del mundo. Se les encomienda el cuidado de una iglesia en particular, que es una porción de la Iglesia Universal. Y bajo la dirección y comunión con el Papa cuidan la pastoral doctrinal y moral de la diócesis o arquidiócesis que han sido encargados. Los obispos tienen ese trabajo importante de ser una extensión más del Papa. Podemos tomar en cuenta esto, por decirlo así. Jesucristo es la cabeza, el Papa es el que sigue, y después del Papa siguen unas extensiones, unos brazos que alcanza al pueblo más adelante a través de los cardenales, a través de los obispos y a través de los sacerdotes. La jerarquía de la Iglesia continúa con los sacerdotes o presbíteros. Son hombres que luego de haberse formado por 9 o más años en un seminario o comunidad religiosa son ordenados por un obispo. Ellos, en comunión con el obispo y por ende con el Papa y la Iglesia Universal, pastorean una comunidad parroquial o cumplen una diversa función pastorales que les son asignadas. Algunos sacerdotes son párrocos, a ellos se les asigna una comunidad parroquial para que le guíen y acompañen pastoralmente, como en el caso que tenemos nosotros en nuestra
Parroquia de Santa María de la Asunción tenemos a nuestro Padre Juan de Dios Lucasa, quien es el representante de los obispos, en la cual son representantes del Papa y en la cual el Papa es representante de Cristo. Por decirlo así, esa sucesión nos hace pensar que nuestro sacerdote, nuestro párroco, tiene la característica de ser el representante de Cristo. Después de los párrocos, los padres, siguen los diáconos. Hay dos tipos de diáconos: los transitorios, hombres que están en proceso para ser sacerdotes más adelante y sirven como diáconos por un tiempo determinado, antes de su ordenación sacerdotal. Por otro lado, están los diáconos permanentes, aquellos hombres casados que se forman para ser diáconos, pero no son ordenados como sacerdotes por obvias razones. Todos estos hombres que están entregando su vida a Dios de esta manera, desde el Papa hasta los laicos que somos nosotros, formamos la Iglesia Católica y estamos unidos por la comunión. Además, tenemos la tarea fundamental de orar unos por otros en todo momento. Por último, después de los sacerdotes, estamos todos nosotros los laicos comprometidos, religiosos y religiosas que también entregan su vida al Señor. Entonces, ¿dónde van a estar ustedes? ¿En qué posición vamos a estar? Nos vamos a llamar, después de las confirmaciones, laicos comprometidos, o sea, fieles servidores del Señor, y por eso es importante confirmar su fe, y este proceso que llevaron de confirmación es exactamente para eso: confirmar que quieren servir, quieren trabajar y comprometerse hacia la Iglesia. De los laicos se dividen en varias secciones, a los cuales llamamos nosotros pastorales: pastoral de liturgia, pastoral de la niñez, pastoral juvenil, pastoral de evangelización, pastoral de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante, en el siguiente video, vamos a explicar un poquito más sobre las diferentes pastorales. Hasta aquí llego con este video. Espero que haya sido de mucha ayuda para comprender un poquito más sobre la jerarquía de nuestra iglesia y podamos comprometernos mejor. Muchas gracias y hasta el próximo video.